Bienvenido, bienvenida. Esta es una historia para descansar. Una historia para soltar el día, poco a poco. Como quien deja caer una manta sobre los hombros cansados. Aquí no hay prisas. No hay relojes. Solo palabras que acarician. Y un fuego encendido para acompañarte. Te invito a cerrar los ojos. A respirar profundo. A sentir cómo la noche te arropa suavemente. Vamos a viajar juntos a un lugar donde el tiempo no corre. Donde los sueños son más claros. Y donde el cielo ha decidido bajar y quedarse entre nosotros. Se llama San Lucero. Un pequeño pueblo donde las estrellas caminan despacio. Las luciérnagas cuentan secretos. Y cada casa guarda una historia que solo puede contarse cuando todo está en silencio. Puedes dormir cuando quieras. La historia seguirá sin ti. O quizás te espere en tus propios sueños. Que el sonido de esta fogata te acompañe. Y que el descanso llegue sin que te des cuenta. Capítulo 1. El susurro de San Lucero. San Lucero era un pueblo escondido entre montañas de laderas suaves, donde el tiempo no tenía prisa y el silencio era más antiguo que las piedras. No salía en mapas modernos, y quienes lo conocían no sabían bien si aún existía, o si era solo un recuerdo que a veces se cuela entre los sueños. Desde lejos, parecía un pañuelo extendido sobre la tierra, con casas pequeñas, techos de teja roja y chimeneas que humeaban discretamente al atardecer. No tenía semáforos, ni supermercados, ni relojes digitales. Pero tenía algo que el mundo moderno había olvidado, el arte de vivir despacio. Las calles eran de tierra, con pequeñas zanjas por donde corría el agua de la montaña cuando llovía. Por las noches, el sonido de ese arroyo lejano se mezclaba con el canto de los grillos y el chasquido de alguna fogata encendida, como si la tierra contara cuentos antiguos en voz baja. A esa hora, la hora en que la luz se esconde detrás de las montañas, San Lucero comenzaba a prepararse para dormir. Las ventanas se cerraban despacio, las sábanas se estiraban con manos cansadas, y los últimos pasos del día se escuchaban crujir sobre la madera de las casas viejas. Era una hora tranquila, donde todo lo que se necesitaba estaba dentro, el calor de una vela, el olor a pan recién hecho, y el murmullo de una oración sin apuro. Dicen que en San Lucero nadie tenía insomnio, no porque no existieran preocupaciones, sino porque allí el alma sabía descansar. Había algo en el aire, tal vez la mezcla de musgo, tierra mojada y leña, que calmaba el pecho, que soltaba los hombros, que desenredaba pensamientos. Respirar profundo allí era como abrazar a alguien que ya te conocía. Al centro del pueblo había una plaza con una fuente seca y un reloj que había dejado de funcionar hacía 20 años. Nadie lo reparaba. No porque no pudieran, sino porque en San Lucero se decía que ese reloj marcaba la última hora feliz antes de que el mundo se volviera tan rápido. Y todos preferían recordar ese instante, congelado para siempre en las manecillas detenidas. Frente a la plaza estaba la iglesia, humilde y de paredes encaladas. Su campana sonaba una sola vez por día, al anochecer. No para llamar a misa, sino como señal de que era momento de recogerse, de guardar el alma y dejar que el cuerpo descansara. Algunos decían que ese sonido no venía del bronce, sino de las estrellas. Y es que en San Lucero, el cielo era un personaje más. No era solo un techo azul o negro, era un vecino paciente que se sentaba cada noche sobre los cerros a mirar el pueblo. Las estrellas bajaban mucho más que en otras partes, casi rozando los tejados, como si quisieran escuchar los sueños de la gente. Y algunos decían, con voz baja, como quien cuenta un secreto de infancia, que a veces, si uno estaba muy callado y muy triste, alguna estrella se movía un poco más cerca y te susurraba algo que solo tú podías entender. Los niños jugaban a contar luceros antes de dormir. Algunos los saludaban con la mano, convencidos de que una estrella en particular los seguía cada noche. Otros simplemente se quedaban mirando en silencio, como hipnotizados, hasta que sus párpados caían rendidos sin avisar. Los adultos, en cambio, hacían menos ruido. Se sentaban en sus mecedoras, con un té caliente o un mate, y dejaban que la noche les hablara. Porque allí, las noches no eran oscuras ni vacías. Eran densas, profundas, llenas de historia. Cada sombra tenía memoria, cada brisa traía un nombre olvidado, y cada rincón del cielo parecía guardar cartas sin abrir. Una vez al mes, cuando la luna estaba en lo alto y el aire olía a cáscara de naranja, algunos ancianos del pueblo se reunían en la plaza, sin avisos ni rituales, simplemente por intuición.
Se sentaban bajo el árbol más viejo, un guayabo que se decía había sido plantado por un niño que soñaba con tocar el cielo, y compartían anécdotas que no estaban en libros. Anoche escuché a mi madre en el viento, decía uno. La estrella del sur me dijo que mi hijo está bien, respondía otro. A veces creo que el pueblo entero es un sueño de Dios, decía una mujer, con los ojos entrecerrados. Nadie se reía, nadie dudaba. Porque en San Lucero, lo invisible era tan real como el pan, como el agua, como el abrazo. Y así, mientras el mundo allá afuera giraba rápido, cambiaba de modas, perdía el sueño en pantallas, San Lucero seguía siendo un rincón suspendido, intacto, donde las palabras se decían despacio y el alma dormía sin temor. Esa noche, la que está por comenzar, no era distinta en apariencia. Pero algo se sentía diferente en el aire. Una pausa más larga entre los grillos, un murmullo suave entre las ramas, una estrella parpadeando con más fuerza de lo normal. El cielo se preparaba. Algo, aunque nadie lo sabía todavía, estaba a punto de cambiar. Pero por ahora, respira hondo, escucha cómo la noche cubre el pueblo con su manta tibia, y deja que San Lucero te reciba como uno más de los suyos. Porque aquí, en este rincón del mundo, el sueño no es una fuga, es un regreso, cero. Capítulo 2. El panadero que soñaba con el mar. Don Elías tenía las manos grandes y callosas, con la piel tostada por el horno y el alma templada por los años. Era el panadero de San Lucero desde que tenía memoria, aunque nadie recordaba cuándo llegó exactamente al pueblo. Solo sabían que siempre había estado allí, como si lo hubieran horneado junto con los primeros bollos del amanecer. Cada noche, mientras el pueblo comenzaba a dormir, don Elías comenzaba a despertar. Su jornada empezaba cuando la campana de la iglesia marcaba la hora de recogerse. Mientras los demás cerraban ventanas y apagaban lámparas, él encendía su horno, preparaba su masa y dejaba que el silencio le hiciera compañía. La panadería no tenía letrero. No hacía falta. El aroma del pan recién hecho se colaba por las grietas de las casas, viajaba entre cortinas y techos y despertaba sonrisas aún en los que ya soñaban. Don Elías no hablaba mucho. Su lenguaje era el crujido de la corteza, el vapor que se escapa de un bolillo recién horneado, el golpecito en la masa para ver si ya estaba lista. Pero por dentro, guardaba un secreto que muy pocos conocían. Desde niño, don Elías había soñado con el mar. Nunca lo había visto. Nunca lo había tocado. Pero lo soñaba con una claridad que a veces lo despertaba con los ojos húmedos. Decía que en sus sueños el mar era tibio, de color gris con bordes de cobre, y que olía a pan dulce. ¿Y cómo sabe que eso es el mar? Le preguntó una vez Mariana, la niña de las luciérnagas. Porque cuando lo sueño, respondió él, siento que todo está bien, y solo el mar puede darte esa certeza. A veces, al preparar la masa, don Elías cerraba los ojos por unos segundos y dejaba que sus manos siguieran solas. Imaginaba que estaba en una playa invisible, amasando arena húmeda, mientras una brisa salada le acariciaba el cuello. Su pan tenía algo distinto. No era solo harina, levadura y agua. Había algo más, un recuerdo de infancia, una nostalgia desconocida, un pedacito de mar que se colaba entre migajas. Por eso, quienes lo comían a menudo decían frases como: este pan me hizo recordar algo que no sé si viví. Me supo a domingo con mi madre. Sentí que estaba en otro lugar por un instante. Nadie lo sabía, pero don Elías guardaba en una caja de madera cientos de dibujos del mar. No eran precisos ni detallados. Algunos eran apenas trazos, una línea ondulada, una barca, una nube baja. Otros tenían notas escritas al margen. Hoy el mar me habló con voz de abuela. Soñé con una ola que olía a romero. Un pez me dijo que no tenga miedo. Cada noche, después de hornear, antes de que amaneciera, don Elías escribía o dibujaba uno más. Era su ritual. Y al cerrar la panadería, se sentaba un momento en la banqueta, respiraba hondo y miraba al cielo estrellado. A veces pensaba que el cielo y el mar eran lo mismo. Uno arriba, otro abajo. Uno te daba sueños, el otro te los devolvía. Una madrugada, sin previo aviso, comenzó a llover mientras horneaba. Pero no era una lluvia cualquiera. Las gotas caían muy despacio, como si no tuvieran prisa por llegar al suelo. Tenían un olor raro, no a tierra mojada, sino a sal. Don Elías salió, levantó la palma de la mano y olió la lluvia. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba en San Lucero. Estaba en su sueño.
Podía sentir la arena bajo sus pies, podía escuchar gaviotas, podía saborear la brisa. No duró más que unos segundos. Pero fue suficiente. Volvió al horno. Sacó un pan redondo, lo partió con las manos, y en el centro, aunque nadie lo creería, había una pequeña concha blanca. Delicada, perfecta, imposible. Sonrió. No dijo nada. Solo la limpió, la envolvió en un pañuelo, y la guardó junto a sus dibujos. Esa noche no escribió nada. Solo durmió, como hacía años no dormía. Como si el mar, por fin, lo hubiera visitado. Mientras el pueblo aún descansaba, y las estrellas seguían colgadas sobre los tejados, el aroma del pan flotaba como un abrazo cálido. Y tal vez, solo tal vez, en algún rincón del cielo, una ola le devolvía a don Elías su sueño más antiguo. Capítulo 3. La niña que hablaba con las luciérnagas. Mariana tenía 7 años y una costumbre peculiar. Todas las noches, justo cuando el sol se escondía detrás de la última colina, salía al patio de su casa, se sentaba sobre una piedra grande y esperaba a que llegaran sus amigas. No eran niñas del pueblo. Eran luciérnagas. Ella decía que no eran insectos, sino pequeñas luces con alma. Cada una con su nombre, su historia, su manera de moverse. Algunas bailaban en círculos, otras escribían letras en el aire, y había una, la más vieja, según Mariana, que siempre parpadeaba 3 veces antes de detenerse justo sobre su cabeza. Se llama Clara, decía Mariana con una sonrisa. Es la que me cuenta los secretos. Su madre, al principio, pensó que era una fantasía de niña. Pero con el tiempo notó algo extraño. Cada vez que Mariana pasaba tiempo con las luciérnagas, dormía más profundo, no se enfermaba, y a veces decía cosas que parecían venir de otro lugar. Una noche, por ejemplo, le dijo: «Mamá, la estrella que se cayó en el monte ya no llora». Clara la consoló. Otras veces murmuraba palabras en voz baja, como si hablara en sueños mientras estaba despierta. El patio donde Mariana se sentaba tenía un árbol viejo de guayaba. Sus ramas retorcidas parecían manos que tocaban el cielo, y por alguna razón, las luciérnagas siempre se reunían allí, como si fuera su casa común. Cada noche, apenas oscurecía, el árbol se iluminaba con puntitos dorados que titilaban como pensamientos sueltos. Mariana decía que las luciérnagas llevaban mensajes entre los sueños de la gente. Que cuando alguien dormía y tenía un recuerdo bonito, ellas lo atrapaban y se lo llevaban a otro corazón que lo necesitaba. Por eso, cuando alguien del pueblo estaba triste, ella pasaba más tiempo en el árbol. «Hay que mandar recuerdos buenos», decía. Hoy doña Jacinta se sintió muy sola. Un día, durante una caminata con su madre, Mariana se detuvo en seco frente a una piedra grande. «Aquí hay una puerta», susurró. La madre miró, pero no vio nada. Solo musgo, tierra y silencio. «¿Una puerta a dónde, hija?» «Al lugar donde nacen las luciérnagas. Solo se abre cuando uno deja de tener miedo». Esa noche, Mariana no fue al árbol como de costumbre. Se quedó dentro de casa, en silencio, con los ojos abiertos. Su madre se acercó para preguntarle si todo estaba bien. «Hoy no saldrán», dijo. «Está por llegar algo muy grande». No explicó más. Solo se recostó y, sin decir palabra, se quedó dormida con una sonrisa. Al día siguiente, las luciérnagas llegaron más temprano. No una o dos, sino docenas. Centenares. Era como si el cielo hubiera enviado sus propias estrellas a visitar el árbol. Los vecinos salieron al ver el resplandor. Nadie hablaba. Solo observaban cómo las pequeñas luces se movían al unísono, como si tejieran algo invisible entre las ramas y el aire. Mariana se acercó al árbol. Cerró los ojos. Alzó una mano. Las luciérnagas comenzaron a formar una espiral suave a su alrededor. Su cabello se movía apenas con el viento, y en su rostro había una calma antigua, como si estuviera escuchando una canción muy vieja. Después de unos minutos, abrió los ojos. Las luciérnagas desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Todo volvió al silencio. Solo ella habló. «El cielo ya está más cerca. Pronto todos lo van a sentir». Desde esa noche, algo cambió en el pueblo. No era algo evidente. No era un cambio en el clima ni en las calles. Era más bien un aire nuevo, una ternura en los saludos, una ligereza en los pasos. La gente dormía mejor. Los sueños eran más dulces. Y los niños,
Al despertar, decían cosas como: soñé que volaba con luces. Un bichito me dijo que no me preocupara. Jugamos en un bosque que brillaba. Mariana no volvió a hablar de la puerta. Pero cada noche, como siempre, se sentaba junto al árbol, en silencio, esperando a sus amigas. A veces llegaban muchas. A veces solo Clara. Y aunque nadie más las entendía, ella sabía que algo se estaba preparando. Algo hermoso. Algo que venía bajando, muy despacio, desde lo alto del cielo, guiado por pequeñas luces con alma. Capítulo 4. La señora que guardaba el viento en frascos. Doña Jacinta vivía al final del pueblo, justo donde el camino de tierra se disolvía en la maleza y comenzaban las lomas. Su casa era pequeña, de paredes gruesas y techo bajo, como hecha para resistir el paso de los años y los recuerdos. Allí vivía sola, pero nunca en silencio. El viento era su única compañía. Desde joven, doña Jacinta había desarrollado una sensibilidad especial. Podía distinguir un viento cálido del norte de uno fresco del sur, reconocer si venía cargado de nostalgia o de esperanza, saber si el viento que soplaba por la tarde traía noticias buenas o si era uno de esos que hacían temblar las bisagras y las memorias. Pero lo más extraño, y nadie sabía muy bien cómo lo hacía, era que guardaba el viento en frascos. Tenía más de 100, alineados en estantes de madera vieja, etiquetados con tinta azul. No eran etiquetas comunes, en lugar de fechas o lugares, llevaban frases como viento de perdón, brisa de un abrazo no dado, suspiro antes del sí, o simplemente otoño en los ojos de papá. Nadie la tomaba muy en serio. Algunos niños se asomaban a su ventana para espiarla mientras abría un frasco y lo dejaba reposar sobre la mesa, como si sirviera un té invisible. Pero nadie se atrevía a burlarse de ella en voz alta. Había algo sagrado en su rareza. Cada noche, antes de dormir, doña Jacinta abría uno de sus frascos y lo dejaba sobre el alféizar de la ventana. Luego se recostaba con los ojos cerrados y dejaba que ese viento llenara la casa con recuerdos. A veces lloraba. A veces reía en voz baja. Otras veces simplemente suspiraba y decía: gracias, viento, por volver. Una vez, Mariana, la niña de las luciérnagas, fue a visitarla. ¿Por qué guarda el viento, Jacinta? Porque el viento no tiene forma, pero tiene historia. Y cuando uno está muy cansado, a veces es mejor dormir en brazos del pasado que en brazos del olvido. Le mostró un frasco pequeño, con una tapa de corcho y una cinta verde. Este viento me lo trajo mi esposo cuando regresó de la guerra. Tenía polvo, miedo y amor. Lo guardé antes de que se fuera otra vez. Mariana lo sostuvo con cuidado, como si cargara un suspiro frágil. No dijo nada. Solo sonrió y lo devolvió al estante. Una noche, doña Jacinta no pudo dormir. El viento estaba inquieto. Se colaba por debajo de la puerta, sacudía las cortinas, murmuraba en las rendijas. Era un viento nuevo, distinto a todos los que conocía. No traía polvo ni humedad, tampoco traía frío. Era un viento, curioso. Se levantó, encendió una vela, y caminó descalza por su casa. Los frascos tintineaban suavemente, como si saludaran. Se detuvo frente a uno sin etiqueta. Era el único que nunca había logrado identificar. Lo había encontrado en el campo muchos años atrás, y nunca lo había abierto. Solo sabía que no era suyo. Que venía de muy lejos. Que estaba esperando su momento. Lo tomó entre las manos. El vidrio estaba tibio. Sin pensarlo más, lo destapó. Primero no pasó nada. Pero al cabo de unos segundos, una brisa suave comenzó a girar dentro de la casa. No era un viento de afuera. Era un viento que nacía dentro. Recorría las paredes, acariciaba los muebles, jugaba con su cabello. Y entonces, escuchó algo. No una voz. No una palabra. Más bien una sensación. Como si el viento le dijera: ¿estás lista? Doña Jacinta se sentó. Cerró los ojos. No sabía exactamente qué significaba ese mensaje, pero lo comprendía con el cuerpo, con la memoria. El cielo estaba bajando. Poco a poco. Y el viento era el primero en anunciarlo. A la mañana siguiente, salió al pueblo con una caja llena de frascos. Repartió uno a cada vecino. A unos les dijo: ábrelo cuando te sientas solo. A otros: este es bueno para dormir sin pesadillas.
Y a uno en particular, don Elías, el panadero, le entregó un frasco sin decir nada. Solo lo miró a los ojos y asintió. Él, en respuesta, le regaló un pan con forma de caracol. Esa noche, San Lucero durmió con un aire distinto. Las casas olían a viento tibio. Las sábanas se sentían más suaves. Y más de uno soñó que flotaba entre nubes bajas, mientras una voz, la del viento, quizá, les decía que todo estaría bien. Doña Jacinta, mientras tanto, dormía tranquila por primera vez en años. Había cumplido su tarea. Había soltado todos los vientos. Y ahora, por fin, el cielo podía entrar. Capítulo 5. El hombre que escribía cartas al cielo. Don Aurelio vivía en una casa de madera que crujía incluso con el viento más tímido. No le molestaban los sonidos, al contrario, los encontraba reconfortantes. Decía que así la casa le hablaba, que no le gustaban los lugares mudos. Desde que murió Elvira, su esposa de toda la vida, vivía solo. Pero no completamente. Porque cada noche, sin falta, escribía una carta. A mano, con tinta azul y letra cuidadosa. Las doblaba en 4 partes, las metía en un sobre amarillento y las guardaba en una caja de lata que había sido de galletas. Esa caja ya no guardaba dulces, pero sí algo igual de tierno, palabras que nunca dejarían de buscar a quien las inspiró. No las escribía por costumbre, ni por tristeza. Las escribía porque así sentía que Elvira seguía allí, leyendo con sus lentes al borde de la nariz y esa media sonrisa que solo ella podía hacer cuando algo la enternecía. Los vecinos lo sabían. Decían: ahí va don Aurelio, con otra carta para el cielo. Y aunque lo decían en voz baja, nadie se burlaba. Porque todos, en el fondo, guardaban cartas que nunca enviaron. Cada noche, Aurelio se sentaba frente a su escritorio de roble, sacaba su pluma, abría una pequeña ventana que daba al cielo, y comenzaba con lo mismo. Mi querida Elvira, hoy te cuento que... Y de ahí salían los detalles del día, que el pan estaba crujiente, que Mariana había corrido detrás de luciérnagas, que doña Jacinta le regaló un frasco con viento, que el cielo esa noche tenía un color que no sabría describir. A veces escribía poco. A veces llenaba páginas. Siempre cerraba con: te extraño cada día, pero estoy bien. Descansa tranquila donde estés. Con amor eterno, Aurelio. Luego doblaba la carta, la besaba en una esquina, como solía hacer cuando le dejaba notas en los bolsillos, y la guardaba en la caja. Una noche de cielo despejado, se sintió distinto. El aire estaba más quieto. El silencio tenía un espesor especial, como si algo se preparara. Aurelio se sentó como siempre, pero no pudo escribir. Tenía la pluma en la mano, pero ninguna palabra salía. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una ráfaga suave entró por la ventana. Nada inusual, salvo que traía un olor, el perfume de Elvira. Ese aroma ligero, entre jazmín y canela, que no había vuelto a percibir desde su partida. El corazón le dio un brinco, pero no de miedo, sino de sorpresa y ternura. Y entonces vio una hoja caer del cielo. No venía de un árbol. Era una hoja blanca, flotando lentamente, como si alguien la hubiera soltado desde muy alto. Cayó justo sobre su escritorio. La tomó con manos temblorosas. No tenía tinta. Pero al tocarla, sintió la voz de Elvira, como un susurro dentro de su pecho. Aurelio, yo también te escribo. Cada noche. Pero tú no necesitas leerlas. Solo sentirlas. No lloró. No podía. Algo lo mantenía en calma. Era como si, de pronto, el dolor se hubiera recostado en silencio. Sonrió. Esa noche no escribió carta. Salió al patio, miró el cielo estrellado, y levantó la mano como si saludara. Gracias, murmuró. Solo eso. Al día siguiente, los vecinos lo vieron más erguido. Caminaba sin bastón. Silbaba un vals que ya nadie recordaba. Don Aurelio se ve distinto, dijo alguien. Soñé que lo vi bailando con una mujer bajo las estrellas, dijo Mariana. Esa noche, volvió a su escritorio. Abrió la caja de cartas y las sacó una por una. No para leerlas, sino para dejarlas abiertas al viento. Las puso en la ventana, como quien suelta globos. Y una brisa suave las tomó, una a una, y se las llevó. No sabía a dónde. No le importaba.
porque ahora sabía que las cartas sí llegaban. Y que, a veces, cuando el cielo baja al pueblo, lo hace también para responder. Capítulo 6. La biblioteca que solo se abría de noche. En San Lucero existía un edificio olvidado entre la hiedra y el polvo. Nadie sabía quién lo construyó ni cuándo fue la última vez que alguien entró por su puerta. Estaba en una esquina donde el camino hacía un giro brusco hacia el monte, y las ramas de los árboles lo ocultaban como si la naturaleza quisiera guardarlo solo para quienes sabían mirar más allá de lo visible. Durante el día parecía una casa vieja más, ventanas tapiadas, tejas rotas, muros cubiertos de musgo. Pero de noche, algo cambiaba. Cuando el pueblo dormía y los sueños ya caminaban entre las casas, la puerta de ese edificio se entreabría sola, sin crujir, sin hacer ruido. Y dentro, una luz tenue comenzaba a brillar entre estanterías infinitas. Era la biblioteca del silencio. Así la llamaban los pocos que la conocían. Allí no se guardaban libros como en una biblioteca común. No había novelas ni enciclopedias. Lo que habitaba esas estanterías eran sueños olvidados. No sueños del futuro ni deseos por cumplir. Eran los sueños que alguna vez tuvimos y dejamos atrás. El sueño de aprender a tocar el violín. El de correr bajo la lluvia sin miedo. El de decir te amo cuando aún era tiempo. El de volar. El de sanar. El de volver a casa. Cada uno estaba cuidadosamente guardado en un tomo sin título, sin fecha. Solo podía abrirse por quien alguna vez lo soñó. Y esa noche, Clara, la luciérnaga más antigua, la que guiaba a Mariana, decidió llevarla allí. Mariana caminó en silencio, con los pies descalzos sobre la tierra fría. No preguntaba, no dudaba. Solo seguía la luz flotante que se deslizaba con calma entre los arbustos. Cuando llegó a la puerta, sintió una tibieza en el pecho, como si algo dormido en su corazón se estirara después de años. Entró. La biblioteca no olía a papel, sino a infancia. A leche tibia. A lana mojada por la lluvia. A cosas suaves y queridas. No había ruido. Solo un murmullo lejano, como si todas las páginas respiraran juntas. Una estantería se encendió con un brillo azul. Clara revoloteó sobre un libro en particular. Mariana lo tomó con manos temblorosas. Era delgado, suave al tacto, sin letras en la tapa. Lo abrió. Y entonces lo recordó. El día en que quiso ser pájaro. Tenía 5 años. Se subió al tejado con alas de cartón. Iba a lanzarse, y su madre la bajó a tiempo. Lloró. No porque no voló, sino porque pensó que los grandes ya no soñaban. El libro mostraba la escena como una película silenciosa. Y al final, una nota escrita con caligrafía de estrella. Todavía puedes volar. Solo que con otros cielos. Mariana sonrió. Cerró el libro. Lo abrazó fuerte. Luego lo colocó de nuevo en el estante. A su lado, otros libros comenzaban a brillar. Todos eran de otros habitantes del pueblo. Uno tenía la risa de Don Elías cuando probó por primera vez el pan de su padre. En la parte más alta tenía el primer dibujo donde los árboles se inclinaban como si quisieran escuchar la tierra. Uno más guardaba la carta que Don Aurelio nunca se atrevió a enviar cuando era joven, sino porque no lo necesitaban. Todos seguían allí, esperando. Nadie recordaba su nombre. Clara la miró una última vez. Algunos lo llamaban el relojero viejo, otros simplemente Mariana el que vive donde empieza el cielo. No todos podían, pero los más sabios y los más quienes no habían lo conocían como el guardián de los silencios. Vivía en una casita hecha de piedra y madera, con un techo lleno de campanas pequeñas que sonaban con el viento. Su luz. No tenía reloj alguno, su respiración, ni de arena, pero al día siguiente, varios vecinos despertaron con engranajes, resortes y agujas sueltas, Don Elías como si llevara siglos intentando armar algo que aún no entendía del todo, una melodía de infancia sin saber por qué. Todos sabían que él no escribía una carta sin palabras, lo moldeaba, solo con dibujos. Cuando alguien decía nadie sabía que sus sueños dormían bajo llave, el día se me fue volados con amor, esperándolos, cada noche. Anoche dormí como nunca, esperando que duró cuando el cielo bajara por completo al pueblo, el guardián todos recordaran quienes habían sido alguna porque había sido el quien lo había decidido. Cada noche, cuando el último farol del pueblo se apagaba y el viento bajaba tibio por las colinas, el guardián descendía por un sendero oculto, invisible para quienes no creían en pausas. Llevaba consigo una pequeña caja de madera. Dentro, no había relojes. Solo un polvo muy fino que brillaba como polvo de estrellas. Lo esparcía suavemente sobre ciertos tejados, los de quienes necesitaban más tiempo. A veces, para que una madre tuviera unos minutos más de sueño antes de que el bebé llorara.
o para que un anciano soñara con su infancia sin que el alba interrumpiera, o para que dos enamorados, en habitaciones separadas, se sintieran juntos un poco más. Era un arte silencioso. Nadie lo veía, pero todos lo sentían. La noche después del paso del tren, el guardián bajó como siempre. Pero algo en el aire le resultó distinto. El polvo en su caja temblaba levemente, como si estuviera inquieto, como si esperara algo. El cielo estaba más cerca, sí. Pero también, más vivo. Se detuvo frente a la casa de Mariana. Observó el árbol de luciérnagas. Las luces no titilaban como antes. Permanecían quietas, suspendidas, formando una figura circular perfecta. Como un reloj, pensó. Luego fue hacia la casa de don Aurelio. En la ventana había una carta doblada, pero sin sobre. Era la primera vez que él dejaba una carta así. La leyó sin tocarla. Solo acercó su oído al papel. Y allí escuchó: gracias por darme tiempo para despedirme. Más tarde, pasó por la panadería. Don Elías no dormía. Estaba en la cocina, pero no horneando. Tenía un cuaderno abierto, dibujando algo. No panes. Relojes. Dibujaba relojes con alas. El guardián sonrió. El panadero, de algún modo, lo había soñado. Subió entonces a su lugar más antiguo, una pequeña torre de madera oculta en los árboles. Nadie la veía, porque no estaba hecha para ser vista, sino para percibirse. Allí, en un rincón oculto del techo, había un reloj muy especial. Uno sin números. Sin manecillas. Solo una esfera de cristal que cambiaba de color según el estado del mundo. Esa noche, brillaba en un tono dorado profundo. El guardián lo comprendió. El pueblo está listo. No para saber la hora, sino para dejar de temerle. Recordó entonces su historia. Una que nunca había contado. Él no era de San Lucero. Llegó muchísimos años atrás, una noche en que el tiempo se rompió. Dicen que hubo una guerra lejos, una donde murieron los relojes y nacieron los olvidos. Él huyó de eso, cargando la última esfera de tiempo puro, aquella que ahora guardaba en su torre. Desde entonces, se dedicó a sanar el tiempo de quienes no sabían que estaba herido. A detener minutos antes de una despedida. A alargar segundos antes de un beso. A regalar horas a quienes estaban por soltar el mundo. Pero ahora, algo venía. El cielo estaba bajando con más fuerza. No con prisa, sino con determinación. Y el pueblo, por primera vez, no le temía. Esa noche, el guardián de las horas hizo algo que no había hecho nunca. Abrió su esfera dorada. Dentro, no había engranajes ni cristales. Solo un corazón latiendo muy despacio. Lo colocó sobre una piedra, al aire libre, bajo la luna llena. Y susurró: si quieren entrar, el tiempo es suyo. El corazón brilló. Palpitó una vez más. Y luego, se detuvo. Por un instante, el tiempo en San Lucero se congeló. No en forma rígida. No como un error. Sino como una pausa suave, un suspiro colectivo. Y en ese instante, todas las personas del pueblo, durmiendo, soñando o despiertas, sintieron algo al mismo tiempo. Estamos dentro de algo sagrado. Luego, el tiempo volvió a fluir. Como si nada hubiera pasado. Pero desde ese día, las horas en San Lucero dejaron de ser exactas. A veces el amanecer tardaba más. O la noche llegaba más pronto. Y a nadie le molestaba. Porque todos sabían que el guardián seguía allí, cuidando los hilos invisibles del sueño. Y que ahora, ya no estaba solo. El cielo lo había escuchado. Capítulo 8. El guardián de las horas. En la parte más alta de San Lucero, donde los árboles se inclinaban como si quisieran escuchar la tierra, vivía un hombre que no dormía. No porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Nadie recordaba su nombre. Algunos lo llamaban el relojero viejo, otros simplemente el que vive donde empieza el cielo. Pero los más sabios, y los más niños, lo conocían como el guardián de las horas. Vivía en una casita hecha de piedra y madera, con un techo lleno de campanas pequeñas que sonaban con el viento. No tenía reloj alguno. Ni de arena, ni de cuerda. Solo una mesa con engranajes, resortes y agujas sueltas, como si llevara siglos intentando armar algo que aún no entendía del todo. Y sin embargo, todos sabían que él no medía el tiempo.
lo moldeaba. Cuando alguien decía en el pueblo: hoy el día se me fue volando. Oh. Anoche dormí como nunca, sentí que duró una eternidad. El guardián sonreía en lo alto. Porque había sido él quien lo había decidido. Cada noche, cuando el último farol del pueblo se apagaba y el viento bajaba tibio por las colinas, el guardián descendía por un sendero oculto, invisible para quienes no creían en pausas. Llevaba consigo una pequeña caja de madera. Dentro, no había relojes. Solo un polvo muy fino que brillaba como polvo de estrellas. Lo esparcía suavemente sobre ciertos tejados, los de quienes necesitaban más tiempo. A veces, para que una madre tuviera unos minutos más de sueño antes de que el bebé llorara. O para que un anciano soñara con su infancia sin que el alba interrumpiera. O para que dos enamorados, en habitaciones separadas, se sintieran juntos un poco más. Era un arte silencioso. Nadie lo veía, pero todos lo sentían. La noche después del paso del tren, el guardián bajó como siempre. Pero algo en el aire le resultó distinto. El polvo en su caja temblaba levemente, como si estuviera inquieto, como si esperara algo. El cielo estaba más cerca, sí. Pero también, más vivo. Se detuvo frente a la casa de Mariana. Observó el árbol de luciérnagas. Las luces no titilaban como antes. Permanecían quietas, suspendidas, formando una figura circular perfecta. Como un reloj, pensó. Luego fue hacia la casa de don Aurelio. En la ventana había una carta doblada, pero sin sobre. Era la primera vez que él dejaba una carta así. La leyó sin tocarla. Solo acercó su oído al papel. Y allí escuchó: gracias por darme tiempo para despedirme. Más tarde, pasó por la panadería. Don Elías no dormía. Estaba en la cocina, pero no horneando. Tenía un cuaderno abierto, dibujando algo. No panes. Relojes. Dibujaba relojes con alas. El guardián sonrió. El panadero, de algún modo, lo había soñado. Subió entonces a su lugar más antiguo, una pequeña torre de madera oculta en los árboles. Nadie la veía, porque no estaba hecha para ser vista, sino para percibirse. Allí, en un rincón oculto del techo, había un reloj muy especial. Uno sin números. Sin manecillas. Solo una esfera de cristal que cambiaba de color según el estado del mundo. Esa noche, brillaba en un tono dorado profundo. El guardián lo comprendió. El pueblo está listo. No para saber la hora, sino para dejar de temerle. Recordó entonces su historia. Una que nunca había contado. Él no era de San Lucero. Llegó muchísimos años atrás, una noche en que el tiempo se rompió. Dicen que hubo una guerra lejos, una donde murieron los relojes y nacieron los olvidos. Él huyó de eso, cargando la última esfera de tiempo puro, aquella que ahora guardaba en su torre. Desde entonces, se dedicó a sanar el tiempo de quienes no sabían que estaba herido. A detener minutos antes de una despedida. A alargar segundos antes de un beso. A regalar horas a quienes estaban por soltar el mundo. Pero ahora, algo venía. El cielo estaba bajando con más fuerza. No con prisa, sino con determinación. Y el pueblo, por primera vez, no le temía. Esa noche, el guardián de las horas hizo algo que no había hecho nunca. Abrió su esfera dorada. Dentro, no había engranajes ni cristales. Solo un corazón latiendo muy despacio. Lo colocó sobre una piedra, al aire libre, bajo la luna llena. Y susurró: si quieren entrar, el tiempo es suyo. El corazón brilló. Palpitó una vez más. Y luego, se detuvo. Por un instante, el tiempo en San Lucero se congeló. No en forma rígida. No como un error. Sino como una pausa suave, un suspiro colectivo. Y en ese instante, todas las personas del pueblo, durmiendo, soñando o despiertas, sintieron algo al mismo tiempo. Estamos dentro de algo sagrado. Luego, el tiempo volvió a fluir. Como si nada hubiera pasado. Pero desde ese día, las horas en San Lucero dejaron de ser exactas. A veces el amanecer tardaba más. O la noche llegaba más pronto. Y a nadie le molestaba. Porque todos sabían que el guardián seguía allí, cuidando los hilos invisibles del sueño. Y que ahora, ya no estaba solo. El cielo lo había escuchado. Capítulo 9. Las estrellas bajan al pueblo.
Fue una noche sin luna. El cielo, en su inmensidad, parecía más profundo que nunca. Los grillos habían callado. El viento, habitualmente juguetón en San Lucero, descansaba. Incluso las luciérnagas de Mariana no parpadeaban, flotaban, quietas, como si esperaran una señal antigua. A lo lejos, en las montañas, una luz tembló. Una sola. Pequeña, blanca, como el primer copo de nieve en una tierra que no la conoce. Luego otra. Y otra más. Poco a poco, el cielo comenzó a moverse. No como lo hacen las nubes, sino como si estuviera acercándose. Las estrellas no titilaban allá arriba, descendían. No caían. No se precipitaban. Bajaban en silencio, como si flotaran en un río invisible que solo ellas sabían cruzar. Algunas eran redondas, otras alargadas como cometas dormidas. Algunas tenían tonos azules, otras dorados. No eran fuego. Ni aire. Eran presencias. Y lo más extraordinario es que no se trataba de una visión colectiva. Cada habitante de San Lucero vio estrellas distintas. En la casa de Mariana, las estrellas entraron por la ventana, posándose sobre su pecho mientras dormía. Le susurraron cosas que no se decían con palabras. Al despertar, sin abrir los ojos, dijo: «Mi abuela está bien. Juega con perros en un campo blanco. Me dijo que siempre escucha cuando le hablo». Su madre, sentada en la mecedora, no entendía cómo lo sabía. Pero lo creía. En la panadería, don Elías estaba terminando su última hornada cuando la luz se hizo presente. Una estrella flotaba en medio de su cocina, suspendida justo encima de la mesa de trabajo. Tenía forma de espiral, y en su centro, el rostro de su madre, joven, riendo, amasando pan con una flor en el cabello. Él no lloró. Solo se limpió las manos, se acercó a la luz, y le dijo: «Gracias por quedarte tanto tiempo». La estrella giró una vez, como quien asiente, y luego se deshizo en polvo tibio, que cubrió el pan como harina mágica. En la plaza, doña Jacinta se sentó con su frasco más grande. No lo abrió. Lo sostuvo con ambas manos mientras las estrellas bajaban en círculos a su alrededor. Una de ellas, la más grande, se posó sobre su cabeza. No dijo nada. Solo la envolvió en un calor que no venía de afuera, sino desde adentro. «No tengo miedo», dijo ella. «Ya entendí lo que tenía que soltar». Y el viento la abrazó como un hijo que vuelve del exilio. Don Aurelio, en cambio, no se movió de su silla. Tenía una carta sin escribir en el regazo. Las estrellas llegaron sin avisar, pero no se acercaron de inmediato. Se detuvieron sobre su jardín, como si esperaran permiso. Él levantó la mano. Hizo un gesto lento, como quien invita a pasar sin apuro. Una sola estrella bajó hasta él. Se colocó sobre su pecho. Palpitaba. Como un corazón antiguo que había estado esperando toda una vida para reencontrarse. Y en su oído, no en el aire, no con sonido, escuchó una voz que conocía mejor que ninguna. «No estás solo. Nunca lo estuviste». Entonces, por primera vez en años, don Aurelio se quedó dormido con la ventana abierta y la carta en blanco. La estrella más brillante no se detuvo en ninguna casa. Descendió directamente al centro del pueblo, justo en la fuente seca de la plaza. Allí, se elevó unos centímetros y comenzó a pulsar, como si respirara. Todos, incluso dormidos, la sintieron. Sus sueños cambiaron. Ya no eran recuerdos. Ni miedos. Ni anhelos personales. Eran visiones compartidas. Soñaron con un lago de luz. Con un árbol que daba tiempo en lugar de frutos. Con un puente hecho de palabras olvidadas. Con niños que guiaban a los adultos hacia una puerta hecha de cielo. Con un amanecer tan lento y suave que parecía eterno. Cuando el reloj invisible del guardián de las horas marcó el instante exacto, aunque nadie supiera cómo lo hacía, todas las estrellas comenzaron a elevarse de nuevo. Pero no todas. Algunas se quedaron. Flotando sobre el pueblo. Ocultas entre ramas, techos, nubes. No como faroles. No como objetos. Como presencias. Como memorias vivas que ahora pertenecían al lugar. Desde entonces, San Lucero cambió para siempre. No de forma visible. No de un día para otro. Pero el aire sabía distinto. La noche abrazaba más. Los relojes ya no hacían falta. Y la tristeza se volvía más leve.
Porque ahora, cada vez que alguien cerraba los ojos, una estrella estaba allí, esperando, acompañando, susurrando, cuidando. Y cuando el pueblo dormía, el cielo ya no estaba arriba. Estaba aquí. Capítulo 10. Cada casa recibe un susurro. La noche que siguió a la llegada de las estrellas fue distinta a cualquier otra. No por lo que se vio, sino por lo que se sintió. San Lucero no habló de ello en voz alta. Nadie gritó ni escribió nada en papel. Pero todos, en lo más profundo de su pecho, sabían que algo nuevo había comenzado. Porque esa noche, cada casa del pueblo recibió un susurro. No todos al mismo tiempo. No todos de la misma forma. Algunos fueron viento, otros palabras. Algunos fueron imágenes, otros silencios cargados de sentido. Fue como si el cielo, habiendo bajado por fin, quisiera ahora entrar en cada corazón. Don Elías se había quedado dormido en su mesa de trabajo, con las manos aún cubiertas de harina. En su sueño, vio una playa que nunca había pisado, pero que conocía como si hubiese nacido allí. El mar, gris y profundo, le habló sin voz. El pan que horneas no alimenta solo cuerpos. Alivia heridas. Se despertó con una lágrima en la mejilla y un nuevo pan en la cabeza. Lo llamaría pan de memoria. Lo horneó al amanecer, con pétalos secos en la masa, y no se lo vendió a nadie. Lo dejó en la plaza, sobre una mesa, para quien lo necesitara. En la casa de doña Jacinta, el viento entró suave por la rendija de la chimenea. No traía frío. Tampoco calor. Era solo presencia. Un aire antiguo, familiar, que olía a jazmín y leña. Ella lo reconoció de inmediato, era el aliento de su madre. Nunca dejaste de cuidarme, susurró Jacinta, sin abrir los ojos. El frasco más viejo de su estantería, uno sin etiqueta, comenzó a brillar por dentro. No lo abrió. Lo colocó junto a su almohada y durmió como si regresara al vientre. Mariana, acostada sobre su cama de madera, con su cabello extendido como raíces en la almohada, vio una figura luminosa sentarse junto a ella. No era una estrella. No era un ángel. Era ella misma, pero mayor. La mujer la miró con ternura y le dijo: sigue hablando con las luciérnagas. Un día, guiarás a otros en la oscuridad. Luego la figura desapareció, pero Mariana despertó con una certeza, había nacido para cuidar lo invisible. En la casa de don Aurelio, la carta en blanco seguía sobre la mesa. Y esa noche, una voz habló justo cuando el sueño comenzaba. Te esperé. Siempre supe que vendrías. No preguntó quién era. Lo supo. No necesitó escribir más. A la mañana siguiente, puso la carta en el centro del pueblo, junto al pan de don Elías. Y sobre ella colocó una sola palabra, escrita a mano, con tinta azul. Gracias. Pero no solo ellos recibieron susurros. También lo hicieron quienes nunca creyeron. La señora Clara, que siempre decía no soñar, despertó abrazada al recuerdo de su primer hijo, aquel que murió al nacer y al que nunca había imaginado en forma alguna. Esa noche, lo soñó con 6 años, corriendo descalzo por los campos, y le dijo: siempre fui parte de tu alegría, no solo de tu dolor. Clara lloró por primera vez en 20 años. Y al hacerlo, sintió que el pecho se le abría como ventana tras una tormenta. Tomás, el viejo que renegaba de todo, escuchó una música sin instrumentos. Una melodía leve, lejana, que le hizo recordar un momento olvidado, su madre, cantándole al oído, mientras él, con fiebre, temblaba bajo una sábana en un cuarto de adobe. No dijo nada al despertar. Solo se levantó, caminó hasta la puerta de la iglesia, aunque no entró, y se sentó en la banca de piedra, con las manos abiertas, recibiendo la brisa. Así fue. Una por una, las casas de San Lucero fueron tocadas por un susurro que no vino a explicar, sino a acompañar. Algunos lo entendieron de inmediato. Otros, semanas después. Pero todos supieron, en lo profundo, que lo que habían recibido no era un mensaje común, sino una respuesta a algo que llevaban mucho tiempo preguntando sin decirlo en voz alta. Y el pueblo, sin planearlo, cambió su ritmo. Las puertas comenzaron a dejarse entreabiertas. Las luces no se apagaban de golpe, sino que se atenuaban con ternura. Los saludos duraban unos segundos más. Y los silencios se volvieron cómodos, necesarios. Porque en ellos, a veces, se escuchaba un susurro nuevo. El cielo, mientras tanto, no se fue. Siguió allí.
mezclado entre los tejados, escondido en el vapor del café, en el zumbido de los insectos al atardecer, en la quietud del pan recién salido del horno. Y quienes sabían mirar, notaban que el pueblo brillaba por dentro, incluso en las noches más oscuras. Porque cuando el cielo susurra, es imposible seguir viviendo igual. Capítulo 11. El gran silencio. Una noche, sin previo aviso, todo dejó de moverse. No fue un apagón, ni una tormenta. No hubo alarma, ni señal alguna. Simplemente, sucedió. Los relojes se detuvieron. El viento dejó de soplar. Los insectos cesaron su canto. Ni siquiera las hojas se mecieron en los árboles. San Lucero respiró hondo una última vez. Y luego, se quedó en pausa. Mariana fue la primera en notarlo. Estaba sentada bajo el árbol de luciérnagas, dibujando con un palito en la tierra húmeda. De pronto, la luz a su alrededor dejó de titilar. Las luciérnagas flotaban congeladas, como si el tiempo hubiera desaparecido. No sintió miedo. Al contrario, sintió una paz tan profunda que pensó que su corazón también había dejado de latir. Pero seguía ahí. Presente. Viva. Despierta. Como si estuviera en el centro exacto de un suspiro divino. Don Elías sintió el silencio desde el horno. Estaba preparando una tanda de panes nuevos, cuando notó que el fuego ya no crujía. El calor seguía allí, pero el sonido se había ido. Todo parecía suspendido. Sacó un pan antes de tiempo. Lo partió con cuidado. Dentro, no había masa cruda ni miga. Solo luz. Una luz suave, tibia, que no quemaba. Una luz que parecía susurrar. Ya no necesitas hornear. El pan eres tú. Se sentó. No dijo nada. Cerró los ojos. Y descansó, no del cuerpo, sino del alma. En la casa de doña Jacinta, los frascos dejaron de vibrar. El viento se había callado. Todos los suspiros, guardados durante décadas, esperaban. Ella se levantó de la cama. Caminó hacia su mesa de frascos. Tomó uno sin etiqueta, el más polvoriento. Lo abrió. No salió aire. Ni aroma. Solo silencio absoluto. Pero un silencio lleno. Abundante. Que lo decía todo sin decir nada. Doña Jacinta comprendió, ese era el último viento. El que no sopla, pero abraza desde dentro. En la plaza, el guardián de las horas estaba sentado sobre su banco de piedra, con la esfera dorada en la mano. No latía. No brillaba. Estaba quieta, como todo lo demás. Pero entonces, en medio del gran silencio, escuchó una verdad. No una frase. No una voz. Sino una certeza que llenó todo su ser. El tiempo no es lo que pasa, es lo que queda. Y supo, sin necesidad de comprobarlo, que su tarea había terminado. El pueblo ya sabía detenerse por sí solo. Las casas, una por una, comenzaron a brillar desde dentro. No con luz eléctrica ni fuego. Era una claridad suave, como si cada pared recordara un sueño, un abrazo, una canción de cuna. Las personas no hablaban. No dormían. No lloraban. Solo sentían. Y en ese sentir, se volvieron uno solo. Un solo pueblo. Un solo cuerpo. Un solo corazón. Suspendido en la eternidad de ese momento perfecto, donde nada faltaba. ¿Duró minutos? ¿Horas? ¿Años? Nadie podría decirlo. Porque cuando el silencio es verdadero, no hay relojes, ni calendarios, ni distancias. Solo presencia pura. Y en esa presencia, el pueblo entero fue acariciado por algo más allá del lenguaje, de la razón, incluso del amor conocido. Fue tocado por el cielo. No como fenómeno. No como visita. Sino como regreso. Porque el cielo, al final, no estaba arriba. Ni afuera. Ni en los astros. El cielo siempre había estado allí. En cada uno. Luego, sin estruendo, sin aplausos, sin final. El mundo comenzó a moverse otra vez. Una hoja cayó. Un perro ladró a lo lejos. Una luciérnaga volvió a parpadear. La vida retomó su curso. Pero nada volvió a ser igual. Porque una vez que has tocado el silencio verdadero, el ruido ya no te gobierna. A la mañana siguiente, el pueblo despertó como si viniera de un viaje larguísimo. Los cuerpos estaban ligeros.
Los rostros, serenos. Las miradas, profundas, como si todos hubieran envejecido y rejuvenecido a la vez. No se habló mucho. No hacía falta. Algunos se abrazaron sin decir palabra. Otros cantaron bajito sin saber qué canción. Algunos escribieron. Otros simplemente cerraron los ojos y respiraron. Y durante todo ese día, el cielo, ahora tan cercano como la palma de una mano, no dejó de brillar, como un compañero que ya no necesitaba esconderse tras las nubes. Capítulo 12. El amanecer suave. El sol apareció sin anunciarse. No lo hizo como otros días, trepando con prisa por detrás de las montañas. Esta vez se deslizó, despacio, como si caminara descalzo sobre la tierra húmeda, procurando no despertar del todo al pueblo que aún flotaba en su gran sueño. Las primeras luces no eran doradas, ni naranjas, ni rosadas. Eran azules. Como el fondo del mar cuando no hay ruido. Como el cielo que aún guarda estrellas aunque ya sea de día. En cada casa, los ojos se abrieron sin sobresalto. No por necesidad, ni por deber. Solo por dulzura. Doña Jacinta se incorporó en su cama sin dolor. El frasco que había dejado junto a la almohada ahora estaba vacío, pero brillaba por dentro. En el aire quedaba el perfume de una despedida que ya no dolía. Sonrió. Ya, dijo, y eso bastó. Don Elías se despertó con las manos limpias. Había soñado que amasaba con luz en vez de harina. Al mirar su mesa, encontró una sola barra de pan. No la recordaba haber horneado. Era blanca, cálida, sin forma definida. La partió. Dentro, no había miga. Solo aire perfumado. Rió en voz baja, como cuando era niño. Este pan es para el día que aún no existe, dijo, y lo colocó sobre el alféizar de la ventana. En la plaza, don Aurelio ya estaba sentado. Nadie supo cómo había llegado allí tan temprano, ni a qué hora salió de casa. Tenía una manta sobre las piernas, una taza de café en las manos, y una sonrisa leve, tan firme como las raíces de los árboles viejos. No hablaba. Pero su silencio era distinto ahora. No era vacío. Era presencia plena. Como quien ya no necesita nada, porque todo lo importante está aquí. Mariana, con los pies colgando desde el árbol de luciérnagas, veía cómo los colores del amanecer acariciaban el campo. Las luciérnagas aún estaban con ella. Pero ahora no volaban. Se posaban en su hombro, en su cabello, en su cuaderno. Ella escribía. No para guardar, sino para dejar ir. Una palabra por página. Un dibujo por recuerdo. Un silencio por cada respuesta recibida. Sabía que algo se había cerrado. Y que ahora, algo nuevo podía comenzar. A medida que el sol subía, nadie sentía prisa. Los pasos eran lentos. Las voces, suaves. El desayuno se servía sin apuros. El agua hervía como si cantara, no como si avisara. En cada rincón, se notaba un cambio sutil pero irreversible. Los niños jugaban con menos ruido. Los adultos miraban el cielo más seguido. Los perros dormían con el pecho al sol. Las campanas de la iglesia sonaron, no para marcar la hora, sino como si saludaran al nuevo día. En la torre del guardián de las horas, la esfera dorada seguía allí. Pero no latía. Ni brillaba. Estaba tranquila. Como si el tiempo, por fin, pudiera descansar también. Él la guardó en una caja, la cerró con una llave hecha de madera y pétalos, y la enterró al pie del árbol más antiguo del pueblo. Sobre la tierra recién cubierta, colocó una piedra donde talló una sola palabra. Pausa. Y luego, bajó de la torre. No como un guardián, sino como un hombre más entre los suyos. Esa mañana, cuando el cielo estuvo completamente despejado, todos miraron hacia arriba. No buscando respuestas. No esperando señales. Solo para agradecer. Porque ahora sabían que el cielo no se había ido. Nunca más se iría. Estaba en los gestos. En la calma. En los panés sin sal. En las cartas sin tinta. En los frascos vacíos. En los silencios completos. Y sobre todo, en ellos mismos. San Lucero no cambió de nombre. Ni de mapa. Ni de estructura. Pero cambió de forma de vivir. Desde entonces, la gente que lo visita dice que allí el tiempo es distinto. Que los sueños son más claros.
que las lágrimas se secan más rápido, que el aire tiene algo. No saben qué. Los del pueblo solo sonríen y dicen: es que una vez, el cielo bajó a vernos, y se quedó. Y así termina esta historia. No con un final, sino con un amanecer suave. Uno que no interrumpe. Uno que invita. Uno que, quizás, también está empezando ahora mismo, en ti.